Bien, vamos a orar. Padre nuestro, que tú eres el único que nos puedes enseñar aquello que es oculto para nosotros, pero que tú quieres dar a conocer. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en que nos juntas a nosotros, Señor, con el objetivo de que profundicemos en tus escrituras. Señor, tú que eres benevolente, misericordioso y tan lleno de gracia con nosotros, a ti te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por habernos traído en este tiempo tu palabra y a darnos este deseo de querer estudiar ahora este libro. En el nombre de Jesús, Yeshua, gracias, Señor, porque eres tú el que nos vas a enseñar, nos va a dar la palabra y el que nos va a mostrar eso oculto, pero que es necesario que entendamos ahora para que el Evangelio avance en nuestras vidas y seamos testigos de que lo que está escrito se cumple. Señor nuestro, gracias por todo este tiempo. Con tu Espíritu nos guías, confiando en eso, Señor, te damos gracias. Amén. Bien, hermanitas. Bien, ahora sí. Ahora sí, vamos a revisar lo siguiente. A ver. Voy a poner en silencio mi celular para que no me molesten. Ya, ahora sí. Bien, hermanos. Vamos a iniciar con el estudio del libro de Apocalipsis, ¿no? Llamado también Revelación. Es interesante este libro y yo considero que es uno de mis favoritos. Este libro es de mucha inspiración del Señor, que uno ve toda la concretación de un plan de salvación y de la esperanza nuestra, ¿no? Y antes de empezar quiero que veamos un panorama, ¿ya? Quiero que veamos, que nos concentremos ahorita en el autor del libro, quien es Juan, el discípulo amado. Este Juan era uno de los discípulos más cercanos al Mesías, ¿no? Se considera que hasta él escuchaba la enseñanza en su pecho. O sea, se recostaba en el pecho del Mesías y escuchaba la enseñanza, dice. Lo escuchaba hablar al Señor. Entonces, a comparación de los otros discípulos, este es el único que se cuenta que llegó a tener una vida larga, ¿no? Y él estando en una isla prisionero técnicamente, escribe esta carta, pues, ¿no? Escribe la carta, este libro, ese testimonio del libro de Revelaciones, ¿no? Entonces, yo siempre digo que respecto al libro de Apocalipsis, hay tres formas de verlo, ¿verdad? Hay tres formas de ver el libro de Apocalipsis. La primera forma, a través de los ojos de alguien que no cree nada en Dios, ¿no? Que escuchan lo que va a venir, el libro de Apocalipsis, es puro cuento, dice. Y seguro nos hemos topado un montón con ese tipo de personas. Luego está un segundo grupo de personas, de que sí creen que lo que está escrito es verdad y tienen pánico y temor y terror viendo el libro, porque dicen, ¿sabes qué? No, este libro, mira lo que dice. Y cuando lo leen, generalmente lo leen y luego comienzan a esparcir miedo, ¿no? Que viene el juicio, y comienzan a esparcir miedo, ¿no? Y luego está en la tercera persona que lo lee, que no es temerosa y tampoco no cree, sino que realmente le cree al Señor y tiene una particularidad y una forma de responder a la lectura de este libro, ¿no? La respuesta de la tercera persona de lo que lee el libro de Apocalipsis es la misma respuesta de Juan en el último capítulo de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 20. Capítulo 22, versículo 20. Pero hermano, estamos iniciando por el final. Bueno. Una introducción del Señor. Dice, versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Eso es lo que dice nuestro Señor, ¿verdad? Vengo en breve.
Y Juan responde, amén, sí, ven Señor Jesús, ven Señor Yeshua. Entonces, la respuesta de Juan es, a Juan no es que le han contado, Juan ha visto cómo van a ser las cosas, pues. Ha visto los terremotos, ha visto la devastación de los hombres, pero ha visto algo más importante. Ha visto la parte principal del libro Apocalipsis, ¿no? La victoria del Mesías, la victoria del Cordero. Entonces, de ahí surgen varias preguntas, ¿no? Pero varias aclaraciones más que nada. Sale aclaraciones de que por qué en el libro Apocalipsis, mientras la tierra se destruye, los hijos de Dios cantan alabanzas, ¿no? ¿Por qué cantan y dicen gloria por siempre al Cordero de Dios? Él es digno de abrir el libro, ¿no? Y todo eso, todas esas cosas. ¿Por qué la gente canta alabanza? ¿Por qué los hijos de Dios cantan? ¿Y por qué en nuestros tiempos, cuando leemos el libro, al contrario, tenemos miedo? Entonces, para nosotros está esta enseñanza y perspectiva del libro Apocalipsis. Quiero que entiendan de que el libro Apocalipsis es el libro de la victoria del Mesías. Y por lo tanto, es el libro de nuestra victoria. Quiero que vean esto. Entonces, el libro Apocalipsis no está hecho para infundir miedo. El libro de Apocalipsis está hecho para infundir aliento, dar esperanza. Entonces, el Hijo de Dios lo lee, lo revisa, lo tiene en sus manos y tiene que usarlo a favor del Evangelio y no a favor del miedo. Porque la predicación de la palabra no está para dar miedo, ¿no? Bueno, uno puede dar la palabra y anunciar las virtudes y todo lo que hace Dios, y a algunas personas no les va a interesar. Bueno, está bien, a otras personas les va a tener miedo, está bien, pero el Hijo de Dios tiene que estar realmente convencido de que este libro es maravillosamente perfecto para nosotros y tener seguridad, ¿no? Si Juan, viendo todo eso, ya viejito, sin nada de fuerzas, dice, sí, Señor, ven. Entonces una persona como nosotros, ¿no? Podemos decir, en estos tiempos, antes de que ocurran todas las cosas que están pasando, bueno, en el libro me refiero, antes que ocurran las cosas del libro, podemos decir, sí, Señor, ven de una vez. Si se tiene que cumplir todo lo que está escrito, que suceda así. Bien, recordemos también un versículo que dice, todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios, ¿verdad? Los que aman a Dios. Entonces, este libro definitivamente es una victoria. Y es el libro quizás donde aparecemos muchas veces. Ahí está Erika, está la hermana Giovanna. Ahí están todos los hermanos hijos de Dios que escuchen también esta grabación, ¿no? Entonces, realmente ahí están escritos, bueno, ahí está nuestra vida reflejada ahí. ¿En qué momento? Ya lo veremos ya. Ya lo vamos a ver en qué momento se ve reflejada nuestra vida. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 1. Pues. Vamos a volver a Apocalipsis 1. Nos hemos saltado el 22, pero volvemos a Apocalipsis 1. Bien. Dice, la revelación de Jesucristo, Yeshua, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí vamos a parar un momento. Dice, esta revelación... Uy, así mejor. Ya. Esta revelación la da el Mesías. El mismo Señor la está dando ¿a quién? Se la está dando a Juan a través de un ángel, ¿verdad? Él envió a su ángel, su mensajero, para dar a conocer esto, el testimonio que se viene. Entonces, el Señor le da ese testimonio se lo da. Ahora, es como, ¿saben qué es un testimonio en la antigua Grecia, verdad? ¿A qué se refiere? El testimonio viene a ser es como
Es lo que nosotros, por ejemplo, le podemos llamar una apuesta. Es aquello digamos que uno corre, una aposta, perdón. Uno corre y le da una vara, ¿verdad? Al otro, ¿verdad? Entonces, para que continúe el siguiente tramo. Entonces, ese es el testimonio, ¿no? Un testimonio es algo, este, algo de que se nos está dando a nosotros para continuar el trabajo. Entonces, es interesante que el Señor se lo da a través de un ángel, ¿ok? Un ángel. Y dice lo siguiente, ¿no? Eh, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El objetivo de este libro es que sus siervos lo lean. No, pero hermano, este libro quizás es muy complicado. No, el objetivo que Dios dio a este libro es para que sus hijos lo lean. Por eso es muy importante que no lo veamos a través de los ojos físicos, sino a través de la mente de Cristo, ¿no? Se dice, las cosas que han de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee. Ahora, Juan, ¿por qué Juan? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Dios escogió Juan? ¿Y por qué él escogió Juan? Porque Juan era el más sensible a la parte espiritual. Porque Pedro escuchaba y si bien ya tenía el espíritu posteriormente, también era loco, pues, ¿no? También avanzaba. Entonces, Dios permitió que Juan tuviese una vida más calmada, más pausada. No quiere decir que no pasó persecución, pasó también. Pero que Juan tuvo la dicha de poder estar así con el Mesías más cercano que otros. Si bien Pedro era como que paraba siempre con Yeshua, con Jesús, pero Juan era como el íntimo, ¿no? Como el que escuchaba, el mejor, el más oidor de todos. Entonces, también el más manso. Entre todos el más manso. Entre todos el más manso. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el Señor a los mansos, a los que son más mansos, el Señor va a dar más y más y más. ¿Por qué? Porque mientras menos somos nosotros, más es Él. Entonces la virtud del Mesías se manifestará. Por eso Juan, privilegiado, pues no, el Señor lo escogió, también lo formó así Él. También Dios lo formó así. Le decían hijos, porque no era solo hijos del trueno. A Juan. A ver. Debe ser por. Suena fuerte eso. A ver, vamos a revisar. En Marcos 3:17. Vamos a leer el versículo. Ya está interesante eso. A ver. Marcos 3:17. Dice a Jacobo y Zebedeo, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. No sabría, no sabría por qué es la única mención. Debe ser algo contextual. A ver, voy a leer un poquito más. Debe tener una explicación. Voy a investigar para darte una explicación respecto, ¿ya? Pero eso sí, no me acordaba de que exactamente Juan era. Yo me acordaba de Jacobo, pero no de Juan. Así que. Sí, porque, o sea, no sé, pues tú has visto, Aaron, la serie, ¿no? Y en la serie, o sea, uno lee la Biblia también para ver si está de acuerdo con, ¿no? Y a Pedro sí lo describen tal cual, pues, ¿no? Pero Sí. a Jacobo, que en este caso sería. En esa época ellos más o menos serían jovencitos, ¿no? O sea, no eran más mayores. Eran de sus 30, sí. Claro, 30, de los 20 a 30, pues porque ya Pedro tenía esposa, Sí, pues, ¿no? ajá.
sí, 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 siempre me llamó la atención y decía, pero ¿por qué le dicen discípulo Juan? Yo me ponía pensando, ¿por qué le dicen? Y yo sé, ser calmado, pero como tú hablas de la sensibilidad, sí, pues, o sea, por ejemplo, particularmente soy bastante sensible ¿no? También a nivel espiritual, entonces también suelo tener mis momentos de temperamentales, pues, o sea, ¿no? Entonces, quizás también sea así, habrá sido así Juan, supongo, Ahora, habrá dice, sido tratado. dice que Juan, de lo que fue llamado hijo de trueno, fue llamado al discípulo del amor, pues, o sea, bueno, quizás por eso lo quería mencionar el Señor en hijo del trueno, ¿no? Y para ponerlo después hijo del amor. Seguro cambió su personalidad bastante. Seguro cambió su personalidad bastante. Bueno, entonces Juan era Juan el hijo del trueno. Eso ha sido bueno tocar. Fue bueno, posteriormente llamado el discípulo del amor. Eh, fue el que es que recibió esta revelación, pues, ¿no? Ahora, esta parte del versículo 3, lo que usted dijo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado, ¿ok? Ahí tiene dos acepciones, ¿ya? Significa bendecido, eso, eso da por entender. Pero en el hebreo Uh-huh. es algo mucho más trascendental. ¿Saben qué significa bienaventurado en hebreo? Ashrei se dice. La palabra se dice Ashrei. Ashrei significa gozoso. Una persona gozosa. Entonces, ahí cambia mucho la perspectiva de qué es la bendición, ¿no? Una persona gozosa. Un bendito por Dios no puede estar afligido. Pues no tiene que estar Claro, claro. así, tiene que estar gozoso. Interesante. No quiere decir que no pase por momentos fuertes, ¿no? Claro, claro. Pero sí que en medio de ello esté gozoso. Entonces, gozoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, este momento en que habla, eso es todavía una introducción, pues, ¿no? Esa es la salutación, eso es lo que siempre se acostumbraba a hacer. Primero saludar, hacían toda la parte previa para poder eh, para poder digamos que seguir al contenido. Y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Uy, esto es precioso. A las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Interesante. ¿Ok? Esta parte es interesante. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, lo interesante acá es, primero, es decir, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? ¿Quién le da quién le revela esto a Juan? El mismo Señor, pues, ¿no? Yeshua, Jesús. Entonces, respecto a Jesús, está hablando de que es el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, está haciendo una referencia clara al Mesías. Y dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Acá hay interesante. Dice, las 7 iglesias que están en Asia y los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, cuando entendemos vamos a ver dos partes, ¿ya? Primero, la parte de las 7 iglesias. Definitivamente había 7 iglesias en ese tiempo en Asia. Eso no puede dudarse. Pero Dios permite, eso es lo extraordinario de las profecías que proviene de Dios, que ese evento o esas iglesias van a reflejar después, para un momento determinado, una enseñanza espiritual, ¿no? Por ejemplo, si ya hemos leído, bueno, normalmente uno lee, pues, ¿no? la descripción de las iglesias por años, ¿no? Pero esta descripción de las iglesias tiene que ser a nosotros
una, una muestra de aquello que tenemos que hacer bien aquí en la tierra, ¿no? Mientras estamos acá, porque esas 7 iglesias, que en otras palabras son 7 congregaciones, son una misma iglesia. O sea, son un mismo cuerpo, son la misma iglesia de Cristo. Entonces, son 7 características que el Señor le tiene que hacer ver a las personas. Y de esas 7 características, además de eso, el Señor manda su espíritu a cada una de ellas. ¿Ok? Manda su espíritu a cada una de ellas. Ahora, dentro del Antiguo Testamento, ¿ya? Habla mucho respecto a los espíritus de Dios. ¿Ok? Entonces, que no, Dios no es un solo espíritu. Bien, profundizando un poco más, ya no se entiende como espíritu, sino también se refiere más que nada a atributos de Dios, ¿no? O nombres de Dios. Puede ser el Shaddai, el León, el Gibor, y tantas otras expresiones, ¿no? Pero eso es dentro de la parte, digamos que tradicional, ¿no? Pero vamos a ir al espiritual. Por eso tenemos que ver los siguientes versículos. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren, esto, lo que está diciendo él, literalmente se cumple en nuestras vidas, ¿verdad? En los hijos de Dios se van a ver reflejados acá. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, el Hijo de Dios se va a identificar con esto. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero acá, en estos 2 versículos, ocurre algo que Juan está anunciando, pero que todavía no pasa. ¿Qué es? O sea, que todavía no se concreta en el tiempo. ¿Cuál es eso que no se concreta en el tiempo todavía? Soberano de los reyes de la tierra, ¿verdad? Ahora, el Mesías ya es rey, obviamente lo sabemos, pero se ha de manifestar esto ¿en qué momento? Cuando el Mesías vuelva otra vez y reine sobre toda la tierra. Entonces, todas estas cualidades, el Hijo de Dios va a tener que ser identificado ahí. Entonces tiene que decir, entonces Dios me ha hecho rey y sacerdote para Dios. O sea, a Dios su Padre, ¿no? Nos ha limpiado de todos pecados porque nos amó. Entonces, esta lectura que tiene que haber, esta es la clave para entender el resto y ubicarnos en el libro Apocalipsis posteriormente. Porque imagínense esto. Viene un ejemplo, Hitler, y lee eso. ¿Ok? ¿Se va a identificar Hitler ahí? No se va a identificar ahí. Viene un pecador. ¿Se va a identificar? No se va a identificar. Solamente un arrepentido va a encontrar este libro como algo refrescante, ¿no? Algo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque me menciona. Porque habla, o sea, tiene algo que ver conmigo esto. Entonces, dice, ¿no? En versículo 7. He aquí el que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso de acá, el versículo 7 está en Zacarías 14. Está en Zacarías 14. Bueno, primero vamos a Zacarías 12:10. Primero Zacarías 12:10. ¿Ya? Dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, eso está hablando de que Dios les va a quitar el velo cuando Él vuelva, ¿no? Y todo ojo lo verá y entenderá. Y vamos a leer Zacarías 14, versículo 1. Dice: He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es la venida de nuestro Señor. Y quiero que vean qué tan, o sea, esto es precioso. La venida del Mesías es tan así, tan impresionante, que toda la gente, no va a haber ninguna persona sobre la tierra que no se va a inclinar delante de Él. Todas las naciones, o sea, todas las naciones se van a postrar ya delante de Él. Entonces, a sus escogidos, a los escogidos que no han entendido, Dios les abrirá los ojos para que puedan entender. Entonces dice el versículo, volvamos a Apocalipsis 1:8, dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y acá quiero hablar de algo. Generalmente muchas personas separan Cristo de Dios Padre, ¿no? Y hacen esa división. Pero quiero que vean acá por qué el mismo Mesías, hablando, se dice el Todopoderoso. Porque Él es el mismo Dios, ¿verdad? Él es el mismo Dios. Es el mismo que va a venir, es el mismo que era desde el principio. Es el mismo Dios, dice principio y fin. Es el tributo, solo le pertenece a Dios. Al Dios creador de la tierra. Entonces, por eso el Mesías ahí está dando a conocer que Él es Dios. Y dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, ahí está describiendo el contexto. Juan estaba en esa isla de Patmos por persecución y tribulación, ¿verdad? Él estaba ahí. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Ya. Vamos a hacer una pausa ahí. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ok, el día del Señor, ¿alguien sabe a qué se refiere? Bueno, el día del Señor se refiere precisamente al día de las trompetas, la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta del toque de trompetas. Entonces, ese día Juan estaba en el Espíritu, me imagino que estaba bien, estaba orando, debe estar así, ¿no? Entonces dice: y oí una gran voz como de trompeta, o sea, una voz estrondosa, ¿no? Estrondosa. Ahora, vamos a irnos a Éxodo 19 o Éxodo 20, creo que es. A ver, un segundo. Pero un segundo.
Vamos a leer el versículo 10, Éxodo 19, versículo 18. Desde el 17 vamos a leer. Éxodo 19, desde el 17. Ok, dice: Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en estruendo, y Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. La voz del Mesías, o sea, del Señor, se escuchaba como una voz de trompeta. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces, la voz del Señor, o sea, ese sonido de trompeta es técnicamente la voz del Señor. Entonces, justo estaba Juan en ese día, el día de las trompetas, una convocación que se juntaba al pueblo de Israel, según la palabra, se juntaba al pueblo de Israel y hacía una convocación santa, ¿no? Se juntaban a la zona de trompeta. Y entonces se representaba también la voz del Señor. Y escuchó una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Quiero que vean esto. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero que proyecten esta escena. Estaba el mismo, o sea, estaba Juan, y se voltea a ver, y estaba su Señor. ¿Se acuerdan que Juan tenía que esperar al Mesías, verdad? Juan estaba a la espera del Mesías en todo ese tiempo. Y se aparece el Señor. Y dice que ve 7 candeleros de oro. En más entendido, 7 menorá. 7 menoros, ¿no? Les voy a mostrar cómo es una menorá. Partir pantalla. Aquí está. ¿Llegan a ver? Esta viene a ser. Esta se le llama la menorá. Esto es lo que encendía el sumo sacerdote todos los días en el templo, ¿no? Y hacía que esas luces se mantengan todo ese tiempo iluminados en el tabernáculo, tanto como el tabernáculo como en el templo, ¿no? Esa era la función de esta menorá. Simboliza la luz del Señor. Cuando el Señor dice: Yo soy la luz del mundo, el que anda en mí nunca andará en tinieblas, la dice un día especial. Lo dice un día en que se recordaba, mejor dicho, que esta lámpara de acá, este candelabro, la menorá, estaba sin aceite y aún así alumbraba. Entonces,
cuando el Señor hace referencia a eso, precisamente a ese evento. El Señor representa a esta menorá. Y tiene una enseñanza bien bonita. Eres la luz, ¿verdad? Eres la luz del templo. Eres la luz de nuestro templo. Por eso, avivar el fuego que está en nosotros es técnicamente que estas luces, que tiene que estar todos los días prendido en nuestras vidas, o en el templo mejor dicho, esté prendido, encendido en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que ve Juan. Un candelero de oro. Dice, vamos a ver, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa y que llegaba hasta los pies. Entonces, habían 7 de estos. 7 de estos. Y en medio de los 7 ve al Mesías, a Yeshua. Entonces, quiero que por favor se proyecten que la esperanza de Juan lo estaba viendo en sus ojos. Y después de haber visto esa visión, ver al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, lo ve, lo que hace es postrarse como muerto. ¿Cómo reaccionarían ustedes al ver al Mesías? O sea, ¿cómo podríamos reaccionar? Pues, ¿no? Juan se desplomó. Ya, aquí está. Y el Mesías, hermoso, nuestro Señor hermoso, dijo, le extiende, le pone sobre él su mano derecha y le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Porque si había rastro de duda de que si quién era él, si había rastro de duda, se acaba, porque dice: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Interesante, o sea, la promesa de que iba a volver estaba delante de sus ojos, pero estaba volviendo solamente para anunciarle a Juan lo que ha de acontecer. No le estaba diciendo para que ya se viene todo, no, sino esto está por acontecer. Le dice, ¿no? Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea, escribe todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. Voy a volver a poner la imagen del el candelabro, ¿ok? Para mostrarles un detalle hermosísimo. Eran 7 de estos. 7 de estos, ¿ok? Y el que estaba en medio era el Señor, ¿verdad? Miren esta imagen. Este de acá se llama Hanukkah. Es como una menorá, ¿de acuerdo? Pero de 9 brazos. Aquí la persona está sosteniendo una vela, ¿verdad? Esta vela es la que enciende todas, la del medio. Por eso la referencia al que Mesías estaba en el medio, porque es la que da la luz a todas las demás velas, ¿no? Es la que se enciende para encender las otras. Ahora, el Señor estaba en medio de ellas. O sea que Él es el siervo. Porque esta, la de acá, la del medio, la que está sosteniendo, se le llama Shemesh, que se le significa siervo. Y este siervo va encendiendo a sus velitas, a las otras velas. ¿Cuál creen que se consume primero? ¿Cuál creen que se consume primero? La del medio, ¿verdad? Porque es la que primero se enciende. Bueno, a pesar de que esa se consuma primero, las demás siguen con su fuego. ¿Se dan cuenta? Eso es impresionante de ver también. Bueno, ahora, seguimos viendo esto.
Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel, quiero que lo comprendan. La palabra ángel significa mensajero. La palabra ángel en hebreo significa mensajero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Gabriel es un mensajero con grado, ¿no? Pero es un mensajero, un ángel. Entonces, de ahí viene, ¿no? El mensajero, el ángel que da este mensaje. Entonces son los mensajeros a las iglesias, ¿no? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, le dice. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no pueden soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has retenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepíntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hasta ahí vamos a ver esta primera parte del capítulo 2. Aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Le está hablando a la iglesia de Éfeso, ya. Pero ocurre lo siguiente. Le está diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y eso, y hasta ahí lo está haciendo todo unos hasta el lago, ¿verdad? Y luego, ¿qué le dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok. Quiero saber qué es el primer amor. ¿Cómo? Este, Jesús. tenerlo a él primero. Ahí está. Miren este juego de entendimiento, ¿ya? Dice, nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Ese es nuestro primer amor. Entonces, como les dije, estas son características que todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre pendientes de qué es lo que se mueve en este lugar. Por ejemplo, tenemos que vemos esto como una medida, ¿no? Como una línea en la cual tenemos que vernos si estamos encima o estamos bajo esa línea, estamos haciéndolo bien o no, ¿no? Entonces, dejar nuestro primer amor, o sea, ¿cómo un hijo puede dejar su primer amor? Cuando la obra deja de ser del Padre y es la obra de Dios. Y tú ibas a decir algo, Erika. Sí, como alguien. No, sí, acá. ¿Y por qué te escondes? Bueno, pienso que como alguien puede dejar su primer amor, creo que es imposible, a menos que no lo tenga. Ya. ¿Qué decía usted, hermana Giovanna? ¿Qué? No. Ya, les voy a comentar qué significa. O sea, más o menos para que lo plasmemos. O sea, hay muchos, ustedes han visto, porque este es un tema de iglesias, ¿ok? Es un tema de diferentes lados, ¿ya? Algo que son constantes que se van a ver en diferentes lados. Hay veces de que la palabra, ¿ok? Queda o sea, es dada y se extiende, pero tu relación con el Señor no ha crecido, no está estable. O sea, yo les planteo así, ¿no?
Cuando la palabra se hace un producto, ¿ok? Dejas tu primer amor. ¿A qué me refiero? La palabra la haces algo de, digamos que un producto que simplemente lo produces, pero en tu vida no es realmente lo que importa. Entonces estás dejando al primero que te amó. Entonces, al siempre acordarnos de aquel que nos amó primero, nos va a llevar siempre a hacer la obra del Señor correctamente. Y es interesante porque la obra del Señor no es algo de hombres, sino es algo de Dios. Pero cuando una obra de hombre parece que es una obra del Señor, entonces, y se avanza ahí, entonces ahí se pierde el enfoque. Ahora, ¿a quién? Esto tiene que ver, Aaron, perdón, con el activismo. Exacto. O sea, hacer tantas cosas en la iglesia, ¿no? En una congregación, hacer varias cosas, varias actividades, servir aquí, servir allá. Y dejar de orar, dejar de leer la palabra, o sea, dejar de tener esta comunión con el Señor. Eso es una forma de perder el primer amor. Y ahora, es que a pesar de que el primer amor nosotros perdemos de vista, el Señor nunca nos pierde, pues esa es la cuestión. Claro, Esa es la cuestión. Parte del activismo y parte de eso de preocuparte, por ejemplo, ¿no? Solo por dar un ejemplo, ¿ya? El movimiento mundial, misionero mundial, la MMM, ese grupo hace que los miembros de la iglesia trabajen, vendan, produzcan, vendan y vendan, porque ustedes ven las congregaciones, por ejemplo, del 28 de julio, a la puerta de la congregación del 28 de julio tiene su mercadito de pura comida y los hermanos trabajan ahí, ¿no? Al costado hay restaurantes que son de los hermanos y así hacen todo ese trabajo, ¿no? Entonces, enfocarse en aquello que no es la voluntad de nuestro Padre nos hace perder de vista realmente a nuestro Señor. Ahora dice, esas personas, ojo, las personas de Éfeso hacen bastante. O sea, no es que hagan poco, ¿no? O sea, llegan, buscan hacer temen a Dios, rechazan el pecado, rechazan a los que hacen la maldad, pero ¿dónde está el amor? Ahora, vamos a ver esto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Interesante. ¿Por qué? Porque parte de la constancia de la fe en el Señor es siempre imitar a Cristo. Esa es nuestra forma de caminar, imitando al Mesías. Dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nos exhorta así Pablo. También dice los hijos de Dios hacen las obras de su Padre, ¿verdad? También el tomar la cruz y seguirlo a Él, esa es la vida de un discípulo. Esa es la vida de un discípulo. Y eso es lo que los de Éfeso han trabajado. Pero se han olvidado de algo. Dice, has dejado tu verdadero amor. Tu primer amor, dice, tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles van a ser las primeras obras de una persona que avanza haciendo el bien, digamos, sin o sea, que avanzan haciendo el bien, ¿no? En el mundo, ¿no? Digamos, pero que ya se han tenido a una altura, digamos, de que dicen ya de aquí no bajo, ¿no? Cuando una persona se cree superior a otra, pierde de punto de vista y se vuelve ahí el trabajo del hombre. Se vuelve el trabajo del hombre. Eso es siempre digamos que lo que muchos lados, muchas congregaciones también pierden, ¿no? Se deja de vista el presentar al Señor y se presenta al hombre, ¿verdad? Se presenta el hombre, no, que el pastorcito, que el hermanito, que el profeta, pero no se habla en sí del Mesías.
Entonces, hay personas que sí escudriñan, hacen bien su trabajo, que realmente aman al Señor, y van buscando, haciendo la palabra, pero la constante de un siervo de Dios y parte de un hijo de Dios es siempre considerarse servidor, siempre considerarse siervo. Al momento que uno cruza esa frontera, ahí pierde el enfoque, el entendimiento. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras siempre van a ser con bastante amor, ¿verdad? Y ahora, eh, les voy a proponer un ejemplo, ¿ya? Nosotros estamos en, digamos que buscamos llevar la palabra, ¿verdad? Extendemos la palabra, hacemos discípulos. Y aquí viene lo siguiente. Eso lo hacemos por amor, ¿verdad? Ese es el primer amor. Recuerda de dónde has caído. O sea, el Señor me trajo de las tinieblas a su luz preciosa, ¿verdad? Entonces, yo entrando en su luz, tengo que yo manifestar esa luz. Tengo que manifestar esa luz. Tengo que manifestar al mismo Mesías. Porque dice: yo quitaré tu candelero. Yo quitaré aquella luz para que, y bueno, dice, si no te arrepintieses, ¿no? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas son el grupo en sí de personas, ¿no? De que técnicamente hacen distinción, ¿no? Jerarquías y todo eso. No sé si usted ha visto mucho de las jerarquías dentro de una iglesia, ¿no? Es los que se basan más principalmente en la parte de los nicolaítas, en la parte de las jerarquías. Y eso está relacionado, pues, no a esto, está relacionado a esto, para que no nos pongamos sobre otros en sí. Como siervos estamos en la misma línea. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí está la respuesta de quiénes son las personas de la iglesia de Éfeso. ¿A quiénes está hablando? Le está hablando a personas que han recibido el Espíritu o que no han recibido el Espíritu todavía. Que tienen vida eterna o no tienen vida eterna. Los que no tienen. Exacto. Porque aquel que renuncia a sí mismo y entiende quién es su primer amor, entonces recién recibe el Espíritu. Porque acá le está diciendo: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Yo les pregunto, todos aquellos que hemos sido o que hemos recibido el Mesías, ¿no hemos recibido ya del árbol de la vida? El árbol dice, el fruto del árbol de la vida. Ya lo hemos recibido. Entonces, ¿a quién les está hablando esto? A aquellos que no tienen el Espíritu. Por eso, esas personas todavía no tienen el Espíritu, hacen las cosas, ¿de acuerdo? Hacen buenos actos, participan en las iglesias, en las congregaciones, pero todavía no tienen el Espíritu. Entonces, ¿por qué lo hacen? Muchos por un ego personal, otros lo hacen por amor, o sea, sí lo hacen por amor, pero todavía sin entendimiento. Otros ya lo hacen por costumbre, ¿no? Como si fuese una regla dentro de sus vidas, ¿no? Sin entendimiento. Pero el que ya tiene el que ya tiene al Mesías no puede dejar su verdadero amor. Entonces, aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. La diferencia está en que el Señor le está hablando en este caso, a un grupo de personas que no tienen el Espíritu de Dios. Ahora, voy a hacer una diferencia acá, ¿ya? Voy a hacer una diferencia acá. A ver, un segundito, por favor, un segundito. Voy a llamar. Me están llamando por teléfono. Un segundito.
Ok. Entonces, eh, bueno, les decía, ¿ya? Les decía, ya se me fue la idea por contestar eso. A ver. Ah, ya. Quería explicar respecto al término iglesia, ¿ya? En este caso, cuando dice iglesias, no está hablando del cuerpo de Cristo. En griego se refiere a congregaciones, ¿ok? Ahora, déjenme explicarles algo para que se les abra entendimiento. Hay congregaciones donde no está el Espíritu de Dios. Hay congregaciones donde está el Espíritu de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y hay congregaciones donde está el Espíritu de Dios y todos son hijos de Dios. Eso quiero que lo vean. ¿A qué me refiero? Hay congregaciones, hablando de las iglesias, ¿no? Hay congregaciones que están llenas de discípulos, pero por ahí uno tiene el Espíritu de Dios, o dos tienen el Espíritu de Dios, y le siguen al Mesías. Hay congregaciones donde hay un montón de hijos de Dios y se nota la multiplicación, se nota los discípulos, se nota el amor, la paz, y es manifestada. Y hay congregación donde se reúnen para alabar a Dios, pero donde no está el Espíritu. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque de esas congregaciones hay bastante. Yo les pregunto una cosa. ¿Cuánto predicó Pablo? Predicó Asia, ¿verdad? Se dice que predicó Asia, o sea, vino a Asia hasta Roma, o sea, el hombre se vivió por el Evangelio. Y ahora yo les digo una cosa, ¿cuántas congregaciones en el mundo hay? Hay un montón, ¿verdad? Pero si hay un montón de congregaciones, ¿por qué el mundo está así? Entonces, porque no es la cantidad de congregaciones lo que va a cambiar el mundo, es los hijos dispuestos a avanzar en el Evangelio. Eso es lo que cambia el mundo, transforma una casa, un vecindario, todo transforma, una familia entera transforma, un barrio, un pueblo. Les doy un testimonio, cuando yo voy a Chiclayo, yo generalmente voy donde unos hermanitos que son de un pueblo, de Úcupe. ¿Ya? En este pueblo, este hermanito, o sea, el pueblo está, digamos que por acá, y caminas 30 minutos, hay otro pueblo. Y así llegas así a los pueblos, ¿no? Este hermano con sus hijos y su esposa y sus discípulos se van llevando la palabra por diferentes lados. Y forman, así a lo Pablo, forman congregaciones y él los va a visitar periódicamente para ver cómo van y darles la palabra. Entonces, al principio, en una congregación, puede que no todos tengan el Espíritu. La congregación se forma con muchos discípulos, mucha gente interesada también en la palabra, otra gente que solo está ahí porque quizás le van a dar comida, ¿no? Otros motivos. Entonces, no todas las congregaciones están llenas de hijos de Dios. Entonces tenemos que quitarnos de esa idea. En el mismo Cabot, en Villa, no todos son hijos de Dios. Entonces, no quiere decir que son pecadores, ¿no? Que son blasfemos, que son malos. No, no me refiero a eso, sino que están buscando aprender y llegará un momento en que ellos reciban el Espíritu, ¿no? Así como en un momento Timoteo recibió el Espíritu, Silas, Aquila y Priscila recibieron el Espíritu en su debido tiempo. Pablo recibió su Espíritu en su debido tiempo. Primero, así se manifiestan, ¿no? Primero hay ese interés y luego recibe el Espíritu. No es por una oración de que una persona hace y tiembla o siente frío, escalofrío. No, eso no es. Quizás Dios manifiesta que ya tienes el Espíritu de esa forma, ¿no? En determinados casos, pero no todo el que ora tiene el Espíritu de Dios. O sea, que ora digamos que la base de la oración de fe, la oración de salvación, no todos son hijos de Dios. ¿Cuántas campañas evangelísticas hay que oran así? ¿Y cuántos hijos de Dios salen de ahí? Pocos. De una campaña, yo les digo por testimonio, porque yo he estado en parte de eso, pues, ¿no? Una campaña donde van, supuestamente es para evangelizar y ahí es para 300 personas, les digo porque yo he visto esta realidad.
150 son hermanitos de las congregaciones que ven campaña y quieren ir a apoyar. De los otros 150, 40 son familia, digamos, ¿no? Y que solamente están ahí porque les han invitado. Hacen su oración, pero nunca hay un cambio de vida, no hay arrepentimiento ni nada de eso. Entonces, de los cuales de campañas 1, 2, 3 recibirán el Espíritu así de verdad. Pero no siempre es así. Hay veces que hay campañas que tampoco nadie recibe el Espíritu, porque no se maneja de acuerdo al plan de Dios. Por eso, en muchas iglesias, y tenemos que verlo bien, hay 3 tipos de personas, ¿no? Hay creyentes, hay discípulos y discípulos que son hijos de Dios. Creyentes son cualquier tipo de persona, hasta el diablo. El diablo también cree en Dios. ¿Eh? No le hace diferencia una persona que es creyente del budismo, pero que cree en un Dios, a un panteísta, a una persona, a un creacionista que tiene solamente la fe en el Padre, ¿no? Ese tipo de cosas no son solo creyentes. Luego están los discípulos. Los discípulos son los que siguen a Cristo, los que siguen al Mesías, ¿verdad? Y eso tenemos, por ejemplo, a los 12 discípulos, ¿verdad? En los 12 discípulos, cuando estaban con Cristo, ninguno de ellos tenía el Espíritu. Ninguno de ellos tenía el Espíritu. Entonces, ahí tenemos que dar una diferencia. Luego de que el Espíritu desciende sobre sus discípulos, ahí recién el Espíritu se podemos hablar de hijos de Dios. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es considerado hijo de Dios. No se le puede decir hijo de Dios a una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Es nuestro hermano, definitivamente, ¿no? Porque se está aprendiendo, si es un discípulo, ¿no? Está aprendiendo. Tenemos que saber identificar. No le podemos decir lo de Éfeso, por ejemplo, que has perdido tu primer amor, a un hijo de Dios. Pero sí le podemos decir a una persona que no entiende, o sea, que todavía es un discípulo, que todavía no ha recibido, pues, ¿no? Al Mesías. Por eso, tenemos que marcar una diferencia ahí. Somos hijos de Dios por el Espíritu de Dios. No nos hace hijos de Dios ir a una iglesia. Eso no nos hace ser hijos de Dios. Lo que nos hace hijos es habernos arrepentido de nuestros pecados, haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador y haber recibido el Espíritu de Dios, que es el sello, las arras de que somos hijos. Entonces, eso es la evidencia de que somos hijos de Dios. Por eso, Éfeso, lo que le hablan a Éfeso, no le está hablando a todos los de Éfeso, está hablando especialmente a aquellos. O sea, uno va a leer y se va a identificar ahí, he perdido mi primer amor, o sea, realmente no me he acordado. Por eso, la palabra tiene que ser dada en diferentes niveles también. Si ustedes se dan cuenta, no se le puede dar la parte muy fuerte del espiritual, profundo del espiritual, a una persona que recién está conociendo de que Cristo resucitó, pues, ¿no? Entonces, todavía hay, ¿no? A unos es con leche materna, otros con ya alimento sólido, ¿no? Por eso dice Pablo, o sea, ustedes deben estar comiendo alimento sólido, pero tengo que darles otra vez leche materna. Entonces, ¿por qué? Porque recién están conociendo. Eso pasa, por eso, hermanos, en muchos lados, de que sin conocer realmente la condición de los hermanos en diferentes iglesias, atribuyen todo a todos en un mismo saco. Entonces tenemos que marcar esa diferencia. No todos son hijos de Dios, no todos son discípulos y no todos son creyentes, ¿no? Lo que más hay son creyentes. Creen o sea, inclusive dentro de la iglesia, ¿no? Pueden decir amén, gloria a Dios, levanten sus manos, ¿no? Pero y lo ves en la calle, ¿no? Con sus dos chicas, ¿no? Con sus 2 chicas. O sea, no, pues no es así. Por eso no todos son hijos de Dios. Entonces, eso dice, el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ese es el Mesías. Ahora dice, llegamos hasta el 9, perdón, hasta las 9, hermanos, o...
Sí, ¿no? O todo... No, no, yo sí no puedo, no. Por eso quería consultar, te hubiera consultado antes la hora para Ya. no salir Bueno, antes, porque no salir antes. ya, está bien, no te preocupes. Nos quedamos hasta acá, pues hasta el versículo 7, ¿ya? Nos quedamos hasta el versículo 7. Por el momento, vamos a parar acá. Y sí, ¿a qué hora te conviene más, Giovanna? O sea, sí, lo que pasa es que ahorita estoy tomando una medicina y tengo que, después de una hora tengo que yo comer algún alimento. Por eso, normalmente lo hago a las 8, pero dije, bueno, ya no importa, porque Ok, ok. es la primera vez. De repente 6:30, no, normal. Ya empezamos 6:30 la próxima. Claro, podría ser para yo poder separar, porque como yo también tengo mis horarios de trabajo así, y para ya no ponerme con pacientes, no. Ya, está bien, está bien. 6:30 entonces quedamos. Pero hasta ahorita, ¿quedó claro? ¿Quedó algo en duda? Y sí, en la última parte sí, voy a leer lo del primer amor, eso me ha dejado pensando mucho. Sí, pues es que no podemos meter al mismo saco a todos los que van a una iglesia, pues, ¿no? Es injusto. Unos son hijos de Claro, Dios, no, pues, otros son discípulos, otros no que... todo. Ajá. Entonces, por eso, tenemos que siempre identificar Claro, lo que pasa es que algunas, Ajá. es que lo que pasa es que hay algunas personas, por ejemplo, yo le escucho decir a mi mamá, ¿no? Ella dice, ay, ya no he dejado mi primer amor porque ya no puedo orar como antes, ya no leo como Claro, antes, exacto, yo lo ¿no? entendí Y así ella igual. piensa que eso No, no, no. Bueno, es dejar su primer amor. o sea, nosotros no podríamos dejar. Mira, si dejamos de orar o si dejamos de hacer esas cosas, el Espíritu nos va a empujar a orar. El Espíritu nos va a dejar para que nos demos cuenta de que no estamos solos, pues. Entonces, si, o sea, si nuestra carne anda en ese sentido, el Espíritu nos va a hacer convencer de que no, al contrario, ora. Al contrario, lee la palabra, ¿no? El Espíritu te va a hacer sentir eso. Pero, Aparte sí, uno dime. se da cuenta que también no podría hacer las cosas que hacía antes, ¿no? Es bien, ay Dios mío, uno Es podría un tema realizar muy las largo cosas de que uno hacía en el es mundo. un tema muy largo de conversar, de verdad. Sí. Bueno, entonces vamos a orar para terminar y ya está muy interesante esto y lo continuamos para la próxima semana, ¿verdad? El próximo jueves. Ya, Ya. excelente. Próximo jueves, seis ¿A y qué hora? media. ¿A qué hora? 6:30. 6:30. Ok, ok. Así Con es. cámara, Erika, Ok. con cámara. Hay que respetar, amiga. Estamos en el Poder Judicial, por favor. Si no pones cámara. Si no pone cámara, no. Bueno, ya vamos a orar para No terminar. pongo cámara ni pongo audio porque acá hay un. Todo corren todo. No sé lo que pasa acá. Ya, vamos a orar, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que nos das a conocer, Señor, que permites que estemos aquí reunidos de esta forma para que seas tú quien nos hables. Y Señor, eres tú el que nos va a dar entendimiento de todo lo que necesitamos comprender en este tiempo, de acuerdo a tu plan, Señor. Ábrenos el entendimiento más y más, de acuerdo a lo que tú quieres, Padre, para poder avanzar en tu evangelio. Señor, este propósito de estudiar es para avanzar, Señor, y no quedarnos de brazos cruzados, sino queremos hacer tu voluntad, Señor. Guíanos, Señor, para todo el tiempo y que sea tu Espíritu hablándonos todo el tiempo para siempre acordarnos de tu misericordia y para siempre tener en cuenta aquella obra perfecta que tú has hecho en nuestras vidas y que tiene cumplimiento hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús Yeshua, gracias Señor por tu amor, misericordia, bondad y gracias por la vida de mis hermanas acá. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Amén, hermanas. Hasta el próximo jueves. Ya contigo, Erika, hasta mañana. También, Giovanna, si quieres, hermana, te conectas a lo de mañana, pues, ¿ya? Creo que estás ocupada, pero Sí, igual. estoy avanzando, lo estoy escuchando, porque a veces es ahora normalmente tengo pacientes. Ya. Estoy escuchando y estoy haciendo mis apuntes.
Bueno, bueno. Siete verdades a tu mamá. Algo así. ¿Así se llama él? Sí. Así me llamo yo, Ariel. Bye, bye. Bye. Chao. Chao, amigos. Gracias.